Lambers nació en Córdoba el 8 de febrero de 1963. A los 8 años ya leía y se interesaba muchísimo en África. A la edad de 29 años se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba y hace 25 años prepara alumnos en materias de la carrera de medicina. Es una de las pocas personas del mundo que han escalado las dos montañas más altas de África, el Kilimanjaro y el Monte Kenia, acompañado solo por nativos, con quienes convive durante su viaje y de quienes aprendió a hablar zulú y suajili. En el 2003 editó su primer libro, África, hombres como dioses, que fue bestseller con 20.000 copias vendidas en solo 2 meses. África, arenas de piedra, secundó su primera novela en el año 2009 y hoy está escribiendo su tercer libro. Médico y escritor cordobés, Hernán Lambers nos visita en Enfoque Urbano para hablarnos sobre su experiencia de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted. Gracias, Hernán, por haber venido al programa. Es un gusto. Bueno, Hernán, yo diría para ir de lo general a lo particular y queriendo hacer una especie de una historia de vida de todo esto, porque te has dedicado con gran pasión. Vos desde muy chico creo que empezás a tener tu afición hacia África, ¿es así? Sí, yo durante muchos años leí esas historias de aventuras de escritores como Emilio Salgari, Julio Verne, Jack London, en donde uno se encontraba con historias de hazañas realizadas por personajes extraordinarios en países o lugares con nombres muy exóticos como Kilimanjaro, Kenia, Tombuctú, Mozambique. Y durante muchos años yo pensé que solamente siendo uno de esos países de que se mencionaban de Europa o de Estados Unidos podía uno vivir esas experiencias o esas hazañas tan particulares que estos personajes vivían. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de poder viajar a África me planteé si no poder intentar conocer, aunque sea de cierta distancia, esos lugares que de solo escucharlos ya tenían una especie de eco de aventura, ¿no? Esos nombres, Zanzíbar, Tanzania. Y bueno, y así fue como fui a África y, por ejemplo, yo había leído siempre sobre el monte Kilimanjaro. Y me dije, bueno, voy a intentar conocerlo y aunque sea escalarlo 200 metros, 300 metros a donde se pueda. Contraté 3 guías de la tribu Chaga y bueno, con una mochila al hombro empezamos a caminar y caminamos durante varios días. Esa montaña se escala atravesando selvas primero, después praderas y bueno, seguimos caminando y pasaron los días, después empezamos a encontrarnos con que bajo nuestros pies había nieve y seguimos escalando y después nos encontramos con que ya no había nada más para escalar porque habíamos llegado a la cima, ¿no? ¿En qué año lográs hacer tu primer viaje a África? Yo viajé por primera vez a los 27 años. ¿Y más o menos qué año era? Hace exactamente 20 años, o sea, en el año 90. En el año 90. ¿Y cuál fue tu primera idea al llegar a África? ¿Qué te interesó recorrer? Había ido a Europa en realidad y cuando estuve en Europa era mi primer viaje fuera de Argentina, de los países limítrofes, y me acuerdo que estando en Europa me dije no puedo dejar de cruzar a conocer Israel, y estando en Israel ahí cerca estaba Palestina y cómo no cruzarme a Egipto, que se podía ir en colectivo. Así que arrancaste por el norte y fuiste bajando. Claro, no pude dejar de conocer Egipto, que era otro lugar también del que había oído hablar tanto, ¿no? Claro. Y bueno, y ya después de ese viaje, en el que conocí de África solamente Egipto, volví y ya ahí, volví... Ahí comenzó tu pasión hacia volver a África y recorrerla, porque hablaste de 9 viajes. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó en cuanto a personas o a lugares? ¿Qué fue lo que más atrapó tu atención que te llevó luego a empezar a escribir novelas sobre África, ¿no? Sí, África es un lugar muy particular. Es llamativo como África, el hombre blanco, logra en cierta forma captar su atención de una forma muy particular. Fíjese usted que África en cierta forma ha expulsado siempre al hombre blanco. A tal punto lo ha expulsado que hace 100 años casi todos los países africanos
menos Etiopía, eran colonias de ingleses, franceses, etc. Y actualmente, salvo Sudáfrica, ha expulsado a África todo el hombre blanco. Y lo que uno se pregunta es por qué el hombre blanco, pese a ser siempre tan expulsado, ¿por qué quiere siempre volver? Incluyéndome a mí, ¿no? África dicen que causan las personas que la conocen una especie de hechizo, de embrujo, como si fuera una enfermedad, que algunos llaman el mal de África, ¿no? Que hace que uno quiera volver. ¿Por qué es esto? Bueno, África tiene cosas muy particulares, cosas que hacen que uno pueda vivir experiencias únicas, desde la de escalar una montaña como el Kilimanjaro, con nieve eternas en su cumbre todo el año, hasta conocer detalles que nos parecen muy, muy ajenos. Por ejemplo, en África se está tan pendiente, en países como Tanzania, como acá estamos pendientes del clima, de la gran migración, que es un movimiento de 2 millones de cebras y de antílopes que van migrando, buscando los pastos verdes, según la estación del año, y que cuando pasan por una aldea la arrasan, y por eso es necesario estar pendiente de eso para evitar tener problemas. En África hay problemas con los que acá uno no podría ni siquiera pensar. Por ejemplo, los piratas. En África hay piratas, en la actualidad hay, en este momento, esta es una noticia de hace 5 días, hay casi 600 personas europeas en manos de piratas secuestrados en Somalia, piratas que toman al abordaje barcos armados de fusiles y de cuchillos, como en la época del Sandokan del que hablábamos hace un rato. En África todavía un masái, un guerrero de una tribu del norte de Tanzania, para poder transformarse en hombre a los 18 años tiene que tomar una lanza e ir y enfrentar a un león.